Darwin y la evolución. Desde hace mucho tiempo, los seres humanos nos hemos preguntado, ¿de dónde vengo? ¿Por qué hay tantos animales y plantas diferentes? ¿Cómo llegaron los animales y las plantas hasta donde están? Hace muchas décadas, la mayoría de las respuestas a esas preguntas se basaron en explicaciones que partían de creencias religiosas. A pesar de ello, varios personajes pensaron diferente, porque se apoyaron en evidencias encontradas en su entorno. Entre las principales estaban los hallazgos de los fósiles. Los fósiles son restos petrificados de seres vivos o señales de la actividad de los mismos, cuya antigüedad es superior a los 10.000 años. El descubrimiento de fósiles no es un evento nuevo. Se conocen desde hace varios siglos y las explicaciones de su existencia también han sido muy diversas. Inclusive, fueron parte de la creación de mitos famosos como la existencia de los dragones. En algunos casos, se pensaba que pertenecían a organismos que ya no existían, al menos en los sitios que habían sido encontrados. Esto provocó que muchos naturalistas se preguntaran cómo habían llegado ahí, y si se comparaban con seres vivos actuales, o por qué en muchos casos existían tantas similitudes. El naturalista Charles Robert Darwin, nacido en Inglaterra en 1809, fue un científico muy influyente que propuso la teoría de la selección natural y sentó las bases para explicar la evolución o cambios producidos en los seres vivos. En 1831, la Marina Británica llevó a cabo una expedición cartográfica alrededor del mundo, y Darwin fue invitado para realizar estudios de botánica, zoología y geología. Su labor como naturalista a bordo del barco Beagle le dio la oportunidad de observar las diversas formaciones geológicas en diferentes continentes e islas a lo largo del recorrido, en donde también pudo estudiar una amplia variedad de fósiles y seres vivos. Charles Darwin se dio cuenta de que algunos fósiles de especies extintas tenían características similares a los que en ese entonces vivían en la misma área geológica. Recolectó muestras de plantas, capturó animales y fósiles y realizó observaciones de la geología, de donde obtenía sus especímenes. Al llegar a las Islas Galápagos, observó unas aves a las que se les conoció como pinzones y se percató que tenían adaptaciones, dependiendo de los diferentes ambientes que existían en las islas y que, aunque los pinzones emparentaron entre sí, las distintas especies presentaban características diferentes, sobre todo en el pico. Darwin pensó que las especies se desarrollaban de diferentes maneras cuando se aislaban geográficamente unas de otras, y, por otro lado, que en el medio ejercía algún tipo de presión que provocaba que solo los organismos mejor adaptados pudieran sobrevivir. Sus observaciones permitieron establecer relaciones en cuanto al tipo de organización, semejanzas y diferencias de las características anatómicas y morfológicas que existían entre los organismos antiguos y los actuales. Este tipo de evidencias lo llevó a la conclusión de que las especies actuales surgieron de especies ancestrales, y mientras que unas habían desaparecido con el paso del tiempo, otras más se adaptaron y sobrevivieron. En 1859, Darwin publicó los resultados de sus trabajos de investigación en una obra titulada El origen de las especies, en la que propone la teoría evolutiva que explica los cambios que habían sufrido los seres vivos y a qué se debían. Observó que en casi todos los organismos se produce una descendencia potencial masiva, haciéndose evidente con la producción de huevos, semillas o esporas, de las cuales solo una pequeña parte sobrevive. La vida es, entonces, una lucha por la supervivencia. Además, determinó que entre los individuos de una población no existen dos idénticos y que solo algunos individuos de una población sobreviven. Los postulados de Darwin actualmente constituyen la base de la síntesis evolutiva moderna. Explicada de manera simple, evolución significa cambio.
La evolución de los seres vivos son los cambios que se han producido en ellos a lo largo del tiempo.